Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado Que no te transformen. Diga conmigo, que no te transformen. Ahora dígale a la persona que tiene a su lado, que no te transformen. ¿Sabe una cosa? A lo largo de la vida es innegable que como seres humanos atravesemos por diversas situaciones y circunstancias que de alguna manera van moldeando nuestro carácter y nuestra forma de ser. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes en algún momento ha sido testigo de haber atravesado por alguna circunstancia difícil, dolorosa, tal vez vergonzosa, y esto produjo en usted un cambio. De tal manera que en futuras circunstancias o situaciones similares, usted se vio limitado o restringido para reaccionar ante tales cosas. Lo cierto, amados hermanos, es que la vida está llena de situaciones que no podemos controlar y que sintamos que en algunas de esas circunstancias hay injusticia. Eso es algo normal, es algo común. Es muy natural que haya circunstancias que nos generen molestias o incomodidades. Pero algo que debemos de saber es que cada uno de nosotros necesita aprender a guardar su corazón de aquellas circunstancias que pudieran afectarnos. Porque de no hacerlo, dichas circunstancias tendrán el poder de comenzar a contaminar nuestro corazón y producir en nosotros actitudes que nos transformen en alguien que no somos. Y es precisamente lo que hoy quiero comentarle. En la vida vamos a enfrentar muchas circunstancias y situaciones que no podamos controlar, que de alguna forma puedan afectar nuestro caminar en Cristo. Y por este motivo es que tenemos nosotros que mantener nuestro corazón guardado, protegido. Porque cuando nosotros tenemos nuestro corazón expuesto ante esas situaciones, lo que éstas provocan en nosotros es inestabilidad y sentimientos que a la postre se transmiten en actitudes que, lejos de permitirnos reflejar a Cristo, nos alejan del modelo que deberíamos seguir. Y algo que debe usted de tener siempre presente es que una mala actitud tiene el poder de destruir todo en su derredor, pero siempre comenzará destruyendo a quien lo abraza. Si usted abraza una mala actitud en su corazón, esa mala actitud va a corromper a las personas que con usted están, pero comenzará destruyéndolo a usted. Es algo que muchas veces no consideramos y muchas veces justificamos nuestras malas actitudes. ¿Por qué? Porque nos sentimos ofendidos, porque nos sentimos agraviados, porque nos sentimos defraudados, porque nos sentimos incluso traicionados. Pero lo cierto, amados hermanos, es que cada uno de nosotros es responsable de la estabilidad que tenga en su corazón, así como de la libertad espiritual que en Cristo experimente. Así que usted debe de tener cuidado con su corazón. ¿Por qué? En Proverbios 4:23 la Escritura nos enseña el por qué. Y voy a darle lectura en la Nueva Traducción Viviente. Escuche con atención. Proverbios 4:23 en la Nueva Traducción Viviente dice así la Escritura: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Nuestro corazón, nuestras actitudes van a determinar el rumbo de nuestra vida. Y muchas veces el problema está en que nosotros permitimos que nuestro corazón sea dirigido por las circunstancias que vivimos, por las experiencias que día con día enfrentamos. No todas ellas son agradables, no todas ellas son justas, no todas ellas nos edifican. Pero cuando nosotros no nos ocupamos de proteger nuestro corazón, entonces las circunstancias comienzan a hacer mella en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras estructuras de pensamiento, y eso logra cambiar nuestra actitud. Y cuando nosotros cambiamos nuestra actitud, entonces somos presa de aquello que determinamos en nuestro corazón. Lamentablemente, muchas veces nuestras actitudes cambian no para bien, sino todo lo contrario, para mal.
¿Por qué? Porque nos sentimos en el derecho de tomar determinada actitud, dado que hemos sido decepcionados, heridos, traicionados o de alguna manera tratados con injusticia. Pero usted debe de saber lo que la Escritura enseña. Y en Hebreos capítulo 12, verso 15, también empleando la Nueva Traducción Viviente, dice la Escritura lo siguiente: cuídense unos a otros. Repita conmigo, cuídense unos a otros. Me encanta la expresión que la Escritura está teniendo, porque en esta porción pareciera que es una responsabilidad de los creyentes el velar los unos por los otros. Es tu responsabilidad, a los ojos de Dios, el cuidar de tu prójimo, el velar por su bienestar. El problema es que muchos de nosotros no estamos dispuestos para ser animados o exhortados por nuestros hermanos en la fe. Entonces, cuando hay alguien que ejerciendo su derecho que la Escritura le da, nos llega a hacer alguna observación sobre nuestra vida, ¿qué pasa? Nos ofendemos. Oiga, hermano, ya llevo semanas que veo que usted no asiste con regularidad. ¿Tiene algún problema? ¿Quién es ese para meterse en mi vida? Ni el pastor me llama la atención cuando falto. ¿Y sabe una cosa? Lo que ahí se manifiesta es una mala actitud en nuestro corazón. Hay personas dentro del cuerpo de Cristo que no van a aceptar ninguna reprensión de parte de ninguna persona, si no es quizá del pastor. Y esa la van a aceptar a regañadientes. Y eso no me habla, amado hermano, de otra cosa, sino de un problema en el corazón. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro desarrollo espiritual. Es lo que la Escritura dice: cuídense unos a otros. ¿Para qué? Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Lamentablemente todos aparentemente nos movemos en una misma dirección: agradar a Dios. Pero cuando nosotros nos descuidamos, comenzamos a deslizarnos y a apartarnos del Dios vivo. Y eso genera en nosotros el que estemos más sensibles ante aquellas circunstancias que en torno a nuestra vida se dan de manera injusta o circunstancias que no podemos controlar. Y esto provoca en nuestro corazón decepción, amargura, enojo. Y la manera en la cual lo manifestamos es cambiando nuestra actitud. La palabra de Dios nos lleva de una recomendación general a una particular. En lo general dice cuídense unos a otros, pero en lo particular dice tengan cuidado. Es decir, ya de forma personal, cada uno de ustedes tenga cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando tenemos una mala actitud, debemos de saber que esta tiene el potencial para trastornarnos y contaminar, envenenar a aquellos que en torno a nosotros están. Lamentablemente, muchos de nosotros estamos teniendo malas actitudes, no solamente en nuestro lugar de trabajo, no solamente dentro de nuestro núcleo familiar, no solamente en nuestras relaciones conyugales o nuestras relaciones con nuestros hijos. No solamente en el sentido laboral, estamos teniendo una mala actitud también al interior de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y eso es algo, amados hermanos, que deberíamos ser honestos y muy sensibles para poder asimilar y aceptar. Porque si tú estás teniendo una mala actitud en tu corazón, en cualquier área en la cual te estés desenvolviendo, créeme que esa mala actitud te está impidiendo poder ser bendición a otros. No importa si lo que se te está encomendando lo estás haciendo. Si la raíz de tu corazón está mal, lo que haces no se aprovecha como podría aprovecharse y no glorifica a Dios como podría glorificarlo por causa de una mala actitud en ti. A lo largo de la Escritura encontramos ejemplos de cómo una mala actitud corrompió la vida de su portador y contaminó la vida de aquellos que a su lado estaban.
Lamentablemente, cuando hay una mala actitud en el corazón, esas expresiones surgen a través de nuestros labios, pero se originan en el corazón. Entonces, la queja, la crítica, la murmuración, la falta de honorabilidad y respeto se hacen presentes. Es muy triste, amados hermanos, cuando yo encuentro dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, personas que están murmurando, quejándose, criticando, señalando los errores de los demás y contaminando a aquellos que están escuchando. He sido testigo de cantidad de personas que en lugar de ser un factor de bendición para la vida de otros, principalmente a aquellos que son nuevos en la fe o aquellos que aún no han depositado su confianza en Cristo, en lugar de ser un factor de bendición para ellos, se convierten en un tropiezo a sus vidas. ¿Por qué? Porque llevan sus quejas a sus hogares, llevan su insatisfacción a su sobremesa. Y lamentablemente, al expresar aquello que en nuestro corazón manifiesta nuestra inconformidad, lastimamos y herimos el corazón de aquellos que con nosotros están. Así que debemos de tener mucho cuidado sobre la forma en la cual estamos nosotros reaccionando ante aquellas circunstancias que no podemos controlar, ante aquellas situaciones que no podemos nosotros cambiar. Porque muchas veces simplemente estamos respondiendo de una manera equivocada, reaccionando por impulso y no estamos midiendo la consecuencia de nuestra decepción y de abrazar una actitud que es equivocada. Podría mencionarte el caso de Aarón y Miriam. En Números capítulo 12 la Escritura nos narra esta historia y nos dice que Moisés tomó una decisión. Y la decisión fue la de unirse a una mujer egipcia. En algunas traducciones la describe como una mujer cusita. El punto aquí es que Moisés tomó una decisión y si esa decisión hubiera sido errada por causa de la posición que Moisés tenía respecto del pueblo, Dios habría tenido que tratar con Moisés. El problema no eran las decisiones de Moisés, el problema no era lo que Moisés estaba haciendo, el problema era la forma en la cual Miriam y Aarón permitían que las decisiones de Moisés les afectaran en su corazón, lo cual produjo en su interior actitudes que los colocaron fuera del propósito de Dios. Muchos de nosotros estamos tratando de justificar nuestras acciones por cosas que nos han molestado, que nos han irritado, que nos han ofendido. Y hoy día encuentro dentro de la iglesia personas que no cumplen con sus responsabilidades, que han cambiado su actitud a causa de circunstancias en las cuales se justifican, pero que en realidad no tienen ningún valor a los ojos de Dios. El problema no está en las circunstancias, el problema está en nuestro corazón si hablamos de una mala actitud. Y hoy quisiera preguntarle si usted se ha dado cuenta de malas actitudes en usted. Porque mire, cuando hablamos de que una persona no llega puntual a la reunión, cuando hablamos que una persona no está ofrendando, cuando hablamos de que una persona no está diezmando, cuando hablamos de que una persona está teniendo problemas en su grupo de trabajo o ministerio, cuando hablamos de una persona que ya no quiere congregarse, cuando hablamos de una persona que está teniendo rivalidades al interior del cuerpo de Cristo, no nos deberíamos enfocar en las circunstancias. Deberíamos enfocarnos en el corazón de aquella persona que está cambiando su actitud. Porque el problema no está en las circunstancias. El problema está en el corazón de quien permite que las circunstancias le rebasen y comiencen a producir un cambio de actitud en él, en ella. Y esto al final le transforma en alguien que no es. No es el hecho de que te traicionen, no es el hecho de que las personas no te valoren, no es el hecho de que las personas no reaccionen como tú esperabas ante lo que tú dabas.
Es como esas circunstancias han tenido el poder para tocar tu corazón y provocar un cambio de actitud que te hace hoy ser alguien que no eres. Otro caso lo encontramos en Números 16 y es el caso de Coré, Datán y Abiram, líderes dentro del pueblo israelita, y que un día simplemente se presentan ante Moisés y dicen: no queremos más que tú dirijas la asamblea del Señor. Tú nos sacaste de la tierra donde fluye leche y miel, refiriéndose a Egipto, y nos has traído aquí a este desierto para morir. Fueron muchas cosas las que fueron cambiando los pensamientos de Coré, Datán y Abiram. Muchas circunstancias. Tal vez, si usted quiere, muchas incomodidades. Pero al final de cuentas, todo eso golpeó su corazón y produjo en ellos una actitud que terminó en detrimento de ellos y de aquellos que con ellos estaban. Entonces debemos de tener mucho cuidado con las actitudes que estamos permitiendo en nuestro corazón. Usted conoce la historia, y Moisés, después de haberlos encarado, después de haber ido con Dios, Moisés se suelta una sentencia para ellos y dice: si estos hombres murieran de forma natural como mueren todos los seres humanos, el Señor no ha hablado a través de mí. Pero si Dios hiciera algo nuevo y la tierra abriera sus fauces y ellos descendieran vivos al sepulcro, es que Dios ha hablado a través de mí. Y usted sabe que en ese momento la tierra se abrió y se los tragó vivos. ¿Por qué? Por una mala actitud. Ellos pudieran haber sido bendición para la asamblea de Israel, pero no lo fueron. ¿Por qué? Por tener una mala actitud. Te pregunto, ¿por qué estás teniendo una mala actitud? No me respondas, pero ¿por qué no diezmas? ¿Por qué no ofrendas? ¿Por qué no eres comprometido con tu ministerio? ¿Por qué vives sin una responsabilidad sobre tus hombros? ¿Por qué? No son las circunstancias, no son las situaciones, no es ni el horario, ni la inflación, ni la economía. Es porque en tu corazón no está la actitud correcta. Y ese es un problema que deberíamos cada uno de nosotros tratar en nuestra intimidad con Dios. Porque tal vez algo nos molestó, algo nos decepcionó, y tomamos entonces la decisión de no hacer aquello que dentro de nuestra responsabilidad para con Dios está. Y por causa de esa decisión nos estamos afectando primeramente nosotros y aquellos que con nosotros están. ¿Cuántas actitudes en tu vida están afectándote en tu lugar de trabajo? ¿Cuántas actitudes pudieran estarte afectando en el lugar donde te estás desenvolviendo? ¿Cuántas actitudes pudieran estarte afectando al interior de tu núcleo familiar? Podríamos mencionar muchas cosas e incluso podríamos tratar de darnos la razón del por qué actuamos de determinada forma. Pero ¿sabes una cosa? Al final de cuentas, una mala actitud siempre trae sobre de sí destrucción. Para aquel que la abraza y para aquellos que la cultivan. Otro ejemplo es Simón, el fariseo. En Lucas capítulo 7, verso 36 nos dice que Jesús fue a la casa de Simón. Imagínense ustedes la agenda de Jesús. Una agenda apretada, difícil de poder sacar una cita con el maestro. Y de repente se cumple el tiempo señalado y Jesús ve su agenda y dice: tengo que estar en la casa de Simón. Llega a la casa de Simón, pero algo ha pasado a lo largo del tiempo. Simón se ha ido decepcionando de Jesús. Y tal es la situación que cuando Jesús llega a su casa, Simón no le da beso. Simón no le brinda aceite para ungir su cabeza.
Simón no le da agua para lavar sus pies. Simón está decepcionado de Jesús, porque tal vez no ha recibido de Jesús las atenciones o no recibió de Jesús la prontitud que él hubiera deseado para que Jesús estuviera en su casa. Pero ese cambio en sus actitudes se ve reflejado también en sus pensamientos. Cuando llega aquella mujer que la Escritura la describe como una mujer pecadora y se postra a los pies de Jesús y lava los pies del Maestro con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, Simón tiene un pensamiento con el cual él menosprecia a Jesús y le dice: si él en verdad fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo toca, una pecadora. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nos han ido cambiando para mal? Porque vea usted el contraste. También Jesús visita la casa de Zaqueo. Y al final de su visita, Jesús expresa y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero no lo puede decir de su visita en la casa de Simón, porque la actitud de ambos fue diferente. ¿Qué actitud está permeando hoy tu vida? En tus relaciones personales, en tus relaciones ministeriales. ¿Qué actitud es la que hay en ti, al interior de tu familia? E incluso, ¿qué actitud manifiestas al momento de ejercer tu mayordomía financiera? Mire, amados hermanos, es lamentable cuando nosotros somos muy dispuestos y espléndidos para aquello que tiene que ver con lo que nos agrada, con lo que queremos, pero nos volvemos tacaños cuando de las cosas de Dios se refiere. ¿Por qué? Porque hay una mala actitud en nosotros. A veces los celos, las envidias, nos hacen cambiar nuestra forma de ser. Y no es porque el pastor tenga preferencia por una persona o mi líder haya decidido apoyar a tal o cual persona. No son las circunstancias. Es nuestra irresponsabilidad para proteger nuestro corazón ante aquellas situaciones que no podemos controlar. Nuestra falta de madurez, nuestra falta de entendimiento, nuestra carencia en cuanto a visión. Y juzgamos todo desde nuestra particular perspectiva. Y lo analizamos no con la razón, sino con el corazón. Y entonces nos sentimos hechos a un lado, nos sentimos menospreciados, nos sentimos de alguna manera desplazados. Y ese pensamiento tiene el poder para generar en nosotros una actitud que nos transforma en alguien que no somos. ¿Cómo sería tu ministerio si tu actitud fuera diferente? ¿Cómo sería tu caminar cristiano si tu actitud fuera distinta? ¿Cómo sería el desarrollo de tus relaciones familiares si cambiaras tu actitud un poco para con tu familia? Para con tus hijos, para con tu cónyuge. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han escuchado la voz del Espíritu diciéndoles: tienes una mala actitud. Hay personas que jamás han escuchado la voz del Espíritu Santo diciéndoles: hey, cambia tu actitud. Hacemos de las cosas institucionales personales. Y entonces ya no podemos movernos más como iglesia porque hay barreras que nos separan de aquellas personas que consideramos nos han ofendido o han tratado mal a aquellos que para nosotros son importantes. Y entonces yo tengo a alguno de mis hijos ejerciendo un ministerio y de repente me entero que su líder, de acuerdo a la apreciación de mi hijo, lo trata injustamente. De inmediato, por naturaleza, formo partido. Pues, ¿qué se cree? ¿Por qué trata así a mis hijos? No, ya la trae con mi familia.
Y eso cambia nuestra actitud y nuestra capacidad para ser eficaces y eficientes en nuestro servicio a Dios. Tomamos las cosas de forma personal, pensando que nuestros líderes e incluso nuestro pastor tiene preferencias, y entonces nos mantenemos al margen, y eso limita nuestro campo de acción, y al final a la única persona que afecta es a usted mismo. Porque quien debería de estar buscando crecer y desarrollarse en el Señor es usted. Pero a causa de sus malas interpretaciones, a causa de que ha juzgado las cosas desde la perspectiva de la emoción y no la razón, usted ha permitido que el prejuicio transforme su manera de pensar y su corazón reaccione manifestando una actitud equivocada. Cuando usted tenga la suficiente sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo decirle que está teniendo una mala actitud, lo que quiero que sepa es que el problema no está en la circunstancia que la produjo. El problema está en su corazón. Porque circunstancias injustas vamos a vivir siempre. El problema es que muchos de nosotros estamos subiendo de nivel aquellas cosas que en realidad en muchas ocasiones solo están pasando en nuestra mente. Ni siquiera son una realidad. Y eso nos prejuicia y eso comienza a provocar en nuestro corazón actitudes que nos transforman. Así que hay algo que hacer. Tenemos que buscar la solución. Y la respuesta la encontramos nuevamente en la Escritura. Y en Filipenses capítulo 2:5, yo le ruego por favor que este texto se lo aprenda de memoria. Es un texto pequeñito, pero si usted guarda ese texto en su corazón y permite que ese texto lo pastoree a partir de este día hasta el día que Cristo venga, le aseguro que cuando Cristo venga usted se irá con Él. ¿Por qué? Porque Filipenses 2:5 dice algo de la siguiente manera, y dice: haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Así de pequeño. La pregunta es, ¿está habiendo en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús? Imagínese por un momento que tuviéramos la dicha de que un ángel del Señor descendiera y nos diera un mensaje. Y dijera: la próxima semana ustedes van a recibir la visita del Señor Jesucristo. Se humanará una vez más y estará con ustedes un mes. Pero pastor, no quiere venir a predicar, quiere venir a servir. Así que necesito que usted me dé un calendario para que Jesús haga todo lo que usted le indique durante un mes. Entonces yo como pastor, una de las cosas donde colocaría a Jesús sería haciendo talento. Un día a la semana él haría un domingo del mes él haría talento. Imagínese si su servidor rompe récord vendiendo hamburguesas cuando las hago, porque son las del pastor. Imagínese que Jesús se ponga a guisar. No, hasta de otras iglesias vendrían a comprar solo por verlo. ¿Cuál sería la actitud de Jesús al elaborar los alimentos? Ay, otra semana a mí. ¿Cree? ¿Para qué hago tanto? Solo voy a llevar un topercito, al fin ni compran. ¿Cree que esa sería la actitud de Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Imagínese que dijera a Jesús: tú en una reunión entre semana, por favor, ¿nos echas la mano como edecán? Tienes que recoger la ofrenda y tienes que saludar a todas las personas que entren y tienes que estar siempre sonriente y atento ante cualquier necesidad. ¿Cómo lo haría Jesús? Pasaría con el bote y échale.
No, ¿verdad? Seguiría sonriendo aunque usted lo ignorara al pasar. Aunque usted lo dejara con la mano extendida, él seguiría sonriendo porque se sentiría privilegiado de servir. No tendría ningún problema en tomar la jerga de la puerta y exprimirla o subir 2 pisos para lavarla. Lo haría con gusto, lo haría con alegría. No diría, ay, ya la voy a dejar hasta el final, total, aquí nadie se limpia los pies, todos pasan y ensucian. No, tendría una buena actitud. Jesús, échame la mano tocando un instrumento, sale en una reunión, te van a enviar la lista 2 días antes. No, a mí avísame 1 mes antes. Jesús, pero, o sea, agarra la onda. 2 días antes te mando la lista. Tú dominas el piano, tú dominas la voz, no hay problema. No, a mí avísame con tiempo, si no, no canto. Y si me voy a aprender una canción, necesito que la cantes. Y si me la cambias, me ofendo. ¿Esa sería la actitud de Cristo? Si fuera coro, si fuera guitarrista, si fuera tecladista. Jesús, ¿le podrías dar clase otro domingo del mes? Lo pongo a dar clase a los primarios. ¿Ustedes creen que llegaría rayando sin limpiar el salón, sin lavar las cosas? ¿Con una clase al vapor? Pues a ver, les voy a contar una historia, al fin ni aprenden. ¿Creen que así daría Jesús su clase? ¿Por qué menospreciamos las cosas que hacemos y mostramos una mala actitud en ello? ¿Por qué? No son las circunstancias, no es tu líder, es tu corazón que se está corrompiendo. No has guardado tu corazón, no lo estás protegiendo. Jesús, ayúdame a darle clase a los de experiencia extrema. Vente un sábado. ¿Cree que llegaría después de su hora de clase? ¿Cree que al terminar les diría, órale, váyanse nada más, aquí dejemos sucio, al final alguien ha de venir a limpiar? Jesús sale a una clase a los jóvenes. ¿Cree que solo llegaría y diría, sientan la presencia sin preparar una enseñanza? ¿Sin profundizar? ¿Así haría Jesús? Filipenses 2:5 es la clave para vivir en libertad. Tengan la actitud que hubo en Cristo Jesús. En tu lugar de trabajo, ten la actitud que hay en Cristo Jesús. En tu escuela, ten la actitud que hay en Cristo Jesús. Con tu familia, ten la actitud que hubo en Cristo Jesús. En tu ministerio, en la iglesia, ten la actitud que hubo en Cristo Jesús. Imagínense a Jesús operando el audio. ¿Cómo lo haría? ¿Con una mala actitud? ¿Dirigiendo una canción? ¿Estamos realmente reflejando la actitud de Cristo o otra actitud? Porque si estamos reflejando otra actitud, amada iglesia, tu corazón se está corrompiendo. Mire, una mala actitud puede aparentemente ante los hombres tener justificación, pero jamás la tendrá delante de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no fuiste llamado para agradar a los hombres. Fuiste comprado para agradar a Dios. Así que tal vez tú sientes que no encajas en el ministerio que abrazaste. Tú sientes que no encajas en la congregación en la que te encuentras. Tú sientes que no encajas en el grupo donde estás. El problema no es de las circunstancias. El problema no es de las personas. El problema no es de las situaciones que se han dado y que aparentemente son injustas. El problema está en tu corazón. No has sabido guardar tu corazón ante esas eventualidades de la vida. ¿Y qué hacemos? Nos ofendemos y reaccionamos. No, entonces que no cuenten conmigo. Algunos de ustedes tienen una mala actitud para conmigo. No necesito que me lo digan. Lo percibo.
Lo siento. Como el pastor se tiene que aguantar todo, pues me aguanto. Aquí hablo un poco de mi amargura, pero no puedo externar todo lo que pudiera externar. Porque debo de mantener mi actitud y salvaguardar mi corazón. Pero una cosa es cierta y es que no todos ustedes me aman. Ni de todos ustedes puedo esperar apoyo. La realidad es que el problema no está en cómo soy. El problema está en cómo lo estás asimilando y en qué te estás enfocando a la hora de reaccionar. Entonces me demuestras tu molestia dejando de asistir, dejando de diezmar, faltándole el respeto a los líderes, menospreciando a aquellos que junto a ti están, expresando tu inconformidad y tus molestias a viva voz, sin saber y calcular a cuántos va a contaminar tu expresión. Porque a veces es simplemente cosas en las que no estamos de acuerdo. Les pongo por ejemplo los discos. Este año no compramos y para algunos de ustedes resultó molesto que yo les llamara la atención y que les dijera, no es posible que como iglesia estemos comprometiendo los proyectos de la misma. Entonces tú llegas a tu casa y allí hay gente que no participa de tu fe. Llegas y lo que te parece es expresar tu inconformidad. Hoy no me gustó la iglesia, el pastor nos llamó la atención porque no le dimos dinero. Fíjate cómo lo expresamos. ¿Y qué dice tu familiar no creyente? Yo no voy a esos lugares por eso. Ahí nada más te timan, ahí nada más te roban, ahí nada más te engañan. Pero lo que tu familiar no alcanza a discernir es que está hablando un corazón corrompido, herido, fracturado y que no ha decidido tratar con la ofensa. Yo estoy seguro que entre nosotros muchas veces nos hemos raspado. Pero nada justifica el que tú tengas una mala actitud. Tal vez humanamente puedas esconderte detrás de un suceso, de una acción. Pero a los ojos de Dios, tu mala actitud, escúchame, no tiene justificación. Es que estoy molesto con la vida. Es que no pasas tiempo en oración. Es que a mí me exigen demasiado. Es que no lo estás haciendo con amor. No son las circunstancias, iglesia. Es nuestro corazón. Cuando no lo blindamos, cuando no lo protegemos, las circunstancias comienzan a golpearlo, a herirlo, a lastimarlo, y de él brotan pensamientos y actitudes que nos transforman en alguien que no somos. Piense cuando usted estaba experimentando su primer amor. Nada le cansaba, nada le molestaba. No todos ustedes nacieron en esta congregación, algunos se han ido añadiendo. Pero si usted viene de otra congregación, es posible que en su primer amor, a la iglesia a la que asistía, tal vez en algún momento le tocó experimentar que hicieran veladas de oración. Si usted estaba en su primer amor, asistía sin ningún problema. No había problema de al siguiente día tenerme que ir a trabajar. Es más, por Cristo me la sigo. Pero ahora no queremos hacer el mínimo esfuerzo. ¿Para qué? ¿Por qué? Nada. Hemos caído en una apatía, en una indiferencia, en un conformismo autodestructivo. Porque tu apatía, tu inconformidad no le afecta a nadie.
sino a ti. Porque lo que Dios ha determinado que sea, será contigo o sin ti. Pero esa mala actitud en ti te está frenando, te está limitando y no te permite avanzar. A veces le damos tanta importancia a las circunstancias que estamos viviendo o a las actitudes que otras personas tienen para con nosotros o para con aquellas personas que amamos, y al no guardar nuestro corazón nos lastiman. No, es que ya he visto que esa líder de jóvenes ya se la trae con mi hija. Y llevamos las cosas de lo institucional a lo personal. No, es que ya me he dado cuenta que esa hermana siempre que le toca hacer alimentos, a mí me sirve menos. ¿En serio? ¿Por qué tener una mala actitud cuando deberíamos disfrutar, servir, esforzarnos y entregarnos por la causa de Cristo? ¿O cómo piensa usted que Cristo desempeñaría su ministerio si tuviera el ministerio que usted tiene? ¿Lo trataría igual que usted? Filipenses 2:5 dice, tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que usted me dice con una mala actitud? Pues que no le importa agradar a Jesús. Aunado a que está enojado conmigo, aunado a que no le agrado, aunado a que algo de alguna manera me tiró del pedestal donde usted me tenía, qué sé yo. Pero no se trata de mí. Se trata de aquel que murió por usted. Y esa mala actitud solamente le está lastimando a usted y a aquellos que se dejan contaminar por usted. ¿Cómo ser libre en nuestro corazón? ¿Cómo evitar que las circunstancias provoquen en mí una mala actitud? La escritura es clara. Hebreos 12:2 dice, bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, que si nuestra mirada estuviera puesta en Jesús, otra cosa sería lo que se manifestaría de nuestro corazón. Pero como nuestros ojos no están puestos en Jesús, las circunstancias nos ofenden, nos lastiman, nos hieren. Y entonces nosotros reaccionamos cambiando nuestra actitud. Colosenses 3:1 dice cosas como estas. Pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos realmente fijando nuestra atención y todo cuanto somos en solo agradar a Dios y cumplir con aquello que Él nos ha mandado hacer? ¿De cuántas maneras estás justificando tus malas actitudes? Tal vez para ti te suena lógico. No, yo me salí del ministerio porque ahí no me valoraban, la verdad. Yo cada vez que llegaba con un corazón dispuesto a hacer la obra de Dios, no me valoraban. Luego me empezaban a regañar, luego me empezaban a decir de cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Las circunstancias o tu corazón? ¿Por qué no guardaste tu corazón? ¿Por qué no lo protegiste? Tal vez sí hay fricciones, la escritura así mismo lo expresa. Hierro con hierro se afila y el hombre en su trato con otro hombre. ¿Por qué no llevaste ese sentir o ese pensamiento que te incomodaba sujeto a la obediencia a Cristo? Porque es más fácil ofenderte, hacerte la víctima y cambiar tu actitud. A renunciar a la posibilidad de ejercer tu derecho y continuar con una actitud que a Dios le agrade. ¿Por qué? Porque lo segundo implica una completa renuncia
a nosotros mismos. Y es lo que a muchos no nos gusta. En ambos pasajes la Escritura nos deja en claro que necesitamos mantener nuestro corazón libre de la ofensa y de su efecto en nuestra vida. No dejes que las circunstancias te transformen en alguien que no eres. Mantente libre de toda mala actitud en tu corazón. Escuche, las personas suelen cambiar su actitud, no por lo grave o lo constante de las ofensas que reciben. Una persona no cambia su actitud porque le ofendan gravemente. Es más, algunos cambiaron su actitud por cosas que a ellos ni siquiera les afectaban en lo más mínimo. Cambiaron su actitud porque simplemente algo no les pareció, se atravesó una idea por su mente, la abrazaron, la cultivaron y esa forma de pensamiento los dirigió a tener una actitud distinta. Entonces la gente no cambia su actitud porque realmente todo lo que en torno a su vida sucede le afecte o porque sean ofensas continuas. No, la gente suele cambiar su actitud por lo mucho que le permite a su corazón acumular. Le pasó a Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, un día acumuló tanto que tomó otra actitud cuando Dios le dijo que actuara de tal manera que tuviera la misma actitud que había en Cristo Jesús. Y él entonces se enojó, reaccionó, explotó. Y Dios le dijo, no estás listo para la siguiente etapa. ¿Pero por qué? Si he pastoreado a este pueblo rebelde por 40 años. Yo creo que a solas Dios le dijo, porque no tienes la actitud de un conquistador. No tienes la correcta actitud. Y si yo dejo que avances con esa actitud, me vas a corromper a toda una nueva generación que necesito que vean más allá de lo posible. ¿Cuántas personas han sido corrompidas por nuestra mala actitud? Tal vez alguien en algún momento nos escuchó quejarnos del ministerio. Y esa expresión le sirvió a esa persona para mantenerse a raya de servicio. Debemos de cuidar las actitudes que permitimos que crezcan en nuestro corazón. ¿Qué debo de hacer para mantener mi corazón libre? Hay 4 cosas básicamente que necesitas hacer para mantener tu corazón libre de la ofensa y de una mala actitud. Y lo que debes hacer es, número 1, pedirle a Dios que examine tu corazón. Dile al Señor, examina mi corazón. David decía cosas como estas: examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tu senda eterna. En otras palabras, pídele a Dios que examine tu corazón y te muestre si hay en ti una mala actitud. ¿Estás teniendo una mala actitud hacia tu liderazgo? ¿Estás teniendo una mala actitud hacia tu prójimo? ¿Estás teniendo una mala actitud hacia las cosas de Dios? ¿Estás teniendo una mala actitud hacia tus responsabilidades como parte de una membresía dentro de una iglesia? Es lamentable cuando muchas veces permitimos que las circunstancias contaminen nuestro corazón y eso nos transforma en personas que no somos. Por eso lo primero que debes hacer es pedirle a Dios, examina mi corazón. David decía cosas como estas: ¿quién conocerá todos sus errores? Líbrame de aquellos
que me son ocultos. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que hemos tenido una mala actitud. Porque la forma en la cual estamos reaccionando, a nuestro parecer, se justifica por todo lo que no hemos recibido o por el maltrato recibido. Porque nos han decepcionado o de alguna manera las personas no han actuado como esperábamos. ¿Qué debo de hacer? Tienes que ser honesto contigo mismo. Si no eres honesto, no podrás avanzar. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces no estamos siendo honestos con nosotros mismos, en el sentido de ver con claridad aquello que nos ofendió, aquello que nos molestó. Y vivimos con una negación impresionante que no nos permite avanzar, pero que nos está transformando en alguien que no somos. ¿Te ofendió que te tomaran en cuenta para un evento y un día antes te cancelaran y te dijeran que ya no lo ibas a hacer tú, lo iba a hacer otra persona? No, a mí no. Gloria a Dios porque Él usa a otros. Y estás pensando, pero conmigo no vuelvan a contar. ¿Te das cuenta? No aceptamos que esa situación nos lastimó, nos hirió. Y en nuestra negativa justificamos nuestras actitudes. Si quieres estar libre de una mala actitud, sé honesto contigo mismo. Necesitas ser honesto. Di, yo necesito ser honesto conmigo mismo sobre aquello que me lastimó, que te decepcionó, que te hirió, que te hizo enojar. No vivas en una negativa diciendo, no pasa nada. Todos lo ven. ¿Cómo cambió tu actitud? ¿Cómo cambió incluso tu rostro? Pero tú no lo quieres aceptar. Te estás corrompiendo y te estás destruyendo tú solo. 3, sé objetivo. Eso que ya detecté que sí me afectó, ¿realmente me afectó así mucho? ¿O yo lo elevé de nivel? ¿No estaré haciendo de un malentendido algo más grande? ¿Vale la pena dejar de disfrutar de lo que hago por causa de algo ajeno a mi deseo? ¿Valdrá la pena? ¿Dios te ha llamado a algo y renuncias a eso por causa de terceros? El problema no está en el tercero, el problema está en tu corazón. Y número 4, necesitas entender que nadie merece tu perdón. Sí, así como lo lees. Nadie merece tu perdón y nadie se lo ganará jamás. ¿Por qué? Porque perdonar es simplemente una decisión que le brindas a quien te ofendió, no para soltarlo, sino para tener estabilidad tú. Algunos de nosotros estamos cargando ofensas con las que ni siquiera nos ofendieron a nosotros. Y eso ha cambiado nuestra actitud. ¿Cómo está tu actitud esta tarde? Estos días, ¿cómo ha sido tu actitud? Si realmente quieres sanar tu corazón, tú tienes que ser honesto sobre la actitud que has estado teniendo. ¿Y por qué la has estado teniendo? Al final todo esto va a
retribuir en bendición para ti. Filipenses 2:5 continúa diciendo: haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. No pensemos que siempre Jesús caminó sobre una nube. La vida de Jesús, hablando en términos terrenales, no siempre fue fácil. Es más, te puedo decir, muchos lo humillaron, muchos lo insultaron. Es más, hasta lo hicieron llorar. Porque Jesús no lloró por Lázaro. Porque antes de ir a resucitar a Lázaro, les dice a sus discípulos: vamos a despertar a Lázaro que duerme. Y ellos dicen: Señor, si duerme es porque va a mejorar. Y Jesús les dice: Lázaro está muerto, voy a resucitarlo. Es ilógico que se ponga a llorar por un hombre que va a resucitar. La gente que no conoce el corazón de Jesús, cuando lo vio llorar, decían: mírenlo, vean cuánto lo quería. Y otros que ya traían decepciones en su corazón, no perdieron la oportunidad para echarle a Jesús. Sí, si lo quisiera, hubiera llegado antes. Podría haber aliviado su dolor. Pero ninguna de esas cosas movió el corazón de Jesús. Lo hicieron llorar sus amigas Marta y María, porque tuvieron una actitud equivocada para con él. ¿Cuántos de nosotros estamos provocando hoy tal vez tristeza en el corazón de Jesús? Porque nos hemos olvidado que a Él es a quien servimos. Nos hemos olvidado que a Él es a quien le ofrendamos. A Él es a quien le diezmamos. A Él es a quien honramos con nuestra asistencia. A Él es a quien bendecimos con nuestro servicio. Es por Él y para Él. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? La que hubo en Él. Muchos cristianos toman muy a pecho las decepciones y ofensas en su contra, cuando lo que ellos deberían hacer es mantener en ellos intacta la imagen de Jesús, de tal modo que puedan siempre reflejarle con alegría y libertad. En lugar de que permitas que las circunstancias te moldeen y tú manifiestes a alguien que no eres en realidad, esfuérzate por seguir proyectando a Jesús. En Isaías 53, verso 7, la Escritura nos habla un poco acerca de cómo actuaba Él, cuál era su actitud. El verso 7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. ¿Atravesó por injusticias? Sí, pero nunca esas circunstancias que él no controló lograron que cambiaran sus actitudes. Imagínense, en una ocasión le dicen a Pedro: ve y pregúntale a tu maestro si él no va a pagar el impuesto del templo. Y Pedro llega con Jesús y le dice: oye, que si no vas a pagar el impuesto del templo. Y dice: Simón, los gobernantes y los jefes de las naciones, ¿a quiénes les cobran el impuesto? ¿A sus familias o a los que están bajo su dominio? Y dice Pedro: pues a los que están bajo su dominio. Bien, pues para que no se escandalicen, ve y págales el impuesto por mí y te invito el tuyo. Corre. Pero no lo hizo con una mala actitud. Si tú haces lo que debes hacer con una mala actitud, lo que haces no vale nada a los ojos de Dios. Pablo mismo lo expresa de esta manera: pero cada uno fíjese cómo edifica.
¿Con qué actitud estoy haciendo las cosas? ¿Con la actitud de Cristo Jesús? ¿O con una actitud molesta? ¿Con una actitud que, lejos de glorificar a Dios, lo deshonra? La Biblia dice de Saúl que cuando él fue proclamado rey, hubieron quienes llegaron ante su presencia con regalos, pero también hubieron quienes lo menospreciaron. Y la Escritura enfatiza que Saúl disimuló. Es decir, Saúl no lo tomó a pecho a fin de mantener la actitud que correspondía que tuviera. David jamás cambió su actitud para con Saúl, aun cuando Saúl en repetidas ocasiones tuvo malas actitudes para con él. No son las circunstancias, es que tan vulnerable tenemos nuestro corazón. Por eso necesitas ponerle un alto a tus malas actitudes. Si no le pones un alto a tus malas actitudes, difícilmente experimentarás con la plenitud y dicha que Cristo desea que disfrutes. Y concluimos con la lectura de Mateo capítulo 5. Acompáñeme allá. Mateo capítulo 5. Versos 43 y 44. ¿Lo tiene? Dice la Escritura así: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. En términos bien simples, el Señor Jesucristo dice, ustedes han oído que se dijo, tengan una actitud para quienes los aman y tengan otra actitud para quienes los odian. Pero yo les digo, refléjenme. Aun cuando las circunstancias en torno a ustedes no sean favorables, justas o cómodas. Trátenlos a todos, reflejando lo que yo he puesto en ustedes. Mantengamos siempre la misma actitud, la actitud que hubo en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. Antes de orar,